Ya las respuestas no tienen mayor sentido. ¿Cuántos exámenes hemos hecho en nuestra vida? Y siempre las preguntas no las hacemos nosotros, pero ahora esas respuestas las hacen mucho mejor los algoritmos que nosotros. Me parece que todavía, yo sí soy como a lo mejor un utópico del internet. El internet es ese lugar en donde se puede decir cualquier cosa. No hay la línea editorial, que por supuesto hay y tiene que ser responsable, la marcas tú. Vamos a jugar a meditar. Ah, sí, vamos a jugar a meditar. De hecho, Jacobo nos decía, oigan, si me ven por ahí levitar, me avisan, ¿no? Porque él estaba seguro que había levitado, pero no tenía testigos. Entonces, de pronto abran los ojos a ver si de casualidad me levanto, ¿no? Entonces era muy divertido, nunca se levantó, por cierto. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde comparto con todos ustedes historias que realmente nos van a dejar algo en nuestro interior para poder hacer grandes cambios. Entrevisto a personas que son líderes, empresarios, emprendedores y que tienen grandes historias que contar para que nosotros podamos aprender de ellos, dentro de su perseverancia, su constancia, su disciplina y hacia dónde los han llevado. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Hoy tengo conmigo a un creador que no solo transforma escenarios, sino también conciencias. David Greenberg estudió comunicación y desde ahí emprendió un viaje hacia las artes escénicas, donde descubrió que las palabras, los gestos y las emociones podían abrir puertas invisibles. Ha recorrido el mundo entre la docencia, la meditación y el arte, mezclando lo intangible con lo profundamente humano. Nos invita a cuestionar lo que somos y a abrirnos a lo que podríamos hacer. Hoy hablamos del viaje del yo al nosotros, de lo que realmente significa estar despiertos y de cómo una pregunta puede cambiar nuestra vida. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tengo a un gran invitado, David Greenberg, que realmente tiene una gran trayectoria y lo que más me encanta, de verdad, David, que estoy muy agradecida que estés aquí conversando con nosotros, porque es la viva experiencia de poder conectar ciertas cosas que has venido estudiando a lo largo de tu vida. Es decir, estudias la carrera de comunicación en la Ibero, después te vas a España, empiezas con la parte de teatro, que uno se interrogaría de por qué teatro, y terminas con una propuesta entrando al mundo de la conciencia, ¿no? Y mucho influenciado por tu hermano Jacob. Entonces, eso quiero llegar a tocar, es cómo a veces en nuestra vida llegamos a tomar rumbos distintos, pero al final del día vamos conectando todo esto para poder traer una propuesta de valor. Primero para nosotros, eso es bien importante, ¿no? Es porque nos cambia a nosotros, nos va dirigiendo a crear esa conciencia. Y aquí es donde quiero entrar. ¿Qué te llevó a ti, sí, a poder tener estos cambios tan abruptos a veces, en cierta forma, si lo vemos como espectador, pero qué te llevó a hoy en día poder conectar todo esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con sacudidas, ¿no? Venga. Sacudidas en la vida, ¿no? Es decir, eh, cosas que no te esperas, que suceden, que muchas veces son terribles y que en algún momento, como la vida sigue y tú quieres seguir adelante y quieres tener una vida plena y una vida feliz, pues intentas acomodarlas, ¿no? Y en ese sentido, para mí en algún momento era muy importante entender la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, mi hermano. Además, por alguna razón, porque nada es casualidad, me habían contratado precisamente para explicarla y poder hacer algo nuevo con ella, es decir, dar un paso más, seguir de alguna manera continuando el trabajo o haciendo un homenaje más bien al trabajo de Jacobo, pero desde otro lugar, desde un lugar propio. Entonces, un poco el inicio de este viaje o la llegada a la cuántica tiene que ver con haberme enterado al repasar la obra de Jacobo que estaba basada en mecánica cuántica. Lo cual, la verdad es que fue la primera sacudida. ¿Por qué? Porque pues, la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia lo más pequeño, lo subatómico, pero al final de cuentas es una rama de la física. Y yo me había encargado toda mi vida de trabajar en humanidades, en comunicación, en cine, en teatro. De hecho, estaba estudiando teatro en aquel momento en Barcelona y pues fue como terrorífico. Dije, bueno, yo
¿qué voy a saber? Además, en la prepa, claro, me había ido súper mal en física, en matemáticas y todo lo que sepamos. ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Y bueno, pero pues estaba yo como comprometido y pues en este intento, pues que hace urgente de entender qué se estaba proponiendo con esta teoría maravillosa desde mi punto de vista, me acerco a la mecánica cuántica en concreto y empiezo, creo que a entenderla, aunque por ahí dicen que nadie la entiende, pero no sé si empiezo a entenderla, pero empiezo a contestar una pregunta y esa pregunta me lleva a otra pregunta y esa pregunta me lleva a otra pregunta y ahora tengo mucho más preguntas que antes de enterarme que la mecánica cuántica existía, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia, en realidad estamos hablando de preguntas. No estamos hablando de respuestas. Es decir, cada vez que algo se responde, o sea, la ciencia está basada en el método científico. El método científico, si recuerdas, son puras preguntas. Bueno, a ver, Te haces una inicia, hipótesis y entonces hay claro. una respuesta y otra y otra y otra y otra hasta un infinito. Perdón que te interrumpí. No, está padrísimo, porque de eso se trata, pero tiene que ver, si hablamos, de hecho, la cuna que empieza a toda la parte de la retórica en Grecia, con los grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, a cuestionarse, ¿no? A ir un poquito más allá de saber en dónde estamos parados. Es decir, y aquí a lo mejor viene vinculado es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y entonces, esta cuestión de las preguntas es ir más allá, ¿no? Y poder cuestionarnos, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? ¿Va por ahí? Sí, totalmente, totalmente. Y ¿Sí? también entender que todos podemos conocer la respuesta si Y, hacemos las preguntas correctas. y entre más nosotros conozcamos o demos respuesta a estas preguntas, ¿algo cambiará? Totalmente. Es decir, ya las respuestas no tienen mayor sentido. ¿Cuántos exámenes hemos hecho en nuestra vida? Y siempre las preguntas no las hacemos nosotros. Las Claro, preguntas las hace el maestro que diseñó el examen. sí. Pero ahora esas respuestas las hacen mucho mejor los algoritmos que nosotros. ¿Por qué? Porque ChatGPT contesta mejor que tú y que yo. Porque está alimentado de varias personas donde da la mejor propuesta, vamos a decirlo, de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. No, y la respuesta correcta digamos, con referencias, es decir, es algo bien complejo. Y si algo no entiendes, le preguntas más y te contesta más y vas profundizando y lo que tú quieras. Pero un poco lo que te quiero decir es Sí, que lo que importa, lo que sí. va a ser importante y lo que ya es importante, no es la respuesta, es la pregunta. Es Ok. decir, aquí lo importante es qué preguntamos. Por supuesto, yo creo que la cuestión de las preguntas es lo que mueve a poder hacer un gran cambio si es que quieres hacer un cambio, ¿no? Y tiene que ver con crear esta conciencia, ¿no? Es preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal para poder hacer un gran cambio. Y aquí me va a llevar a una pregunta desde tu perspectiva es, ¿qué es la conciencia? Hablamos muchísimo de la conciencia, es que es una persona inconsciente que no sabe lo que está haciendo, pero cuando hablamos realmente de conciencia va mucho más allá. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos sirve la conciencia? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué es conciencia? Bien. Eh, Pregunta súper compleja, ¿no? Lo sé, a veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Tiene que ver en cierto nivel con lo que dices, o sea, tiene una parte moral, por un Sí, lado. Realmente pues hay que ser conscientes para no hacer cosas que en cierto modo no son aceptadas moralmente. sí. Eso, por supuesto, es una de las, digamos, de los significados. Eh, por el otro lado, también tiene que ver con un tema de supervivencia. Okay. Es decir, hay una conciencia de unidad. Cuando tú eres consciente de que eres único como organismo, me refiero a Sí, algo físico, sí, sí, pues sí. entonces entiendes pues, que tienes que respirar, que tienes que comer. Tiene que ver con esta parte de supervivencia que no es algo ni siquiera humano o ni siquiera únicamente humano. Es decir, los animales, una hormiga, que es digamos, es un organismo integral, tiene esta conciencia de que necesita hacer ciertas cosas, Para tanto sobrevivir. personales como colectivas, para poder sobrevivir. Ok, pero cuando Estamos. hablamos un poquito más de la conciencia del humano, no de los animales, quiere decir que al momento de entrar nosotros a cuestionar si la vida que estamos teniendo
es como la queremos vivir y podemos hacer un gran cambio, porque creo yo que para poder hacer un gran cambio en nosotros mismos y después en la humanidad, tiene que ver con esa conciencia, ¿no? De preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo va en buen camino. Entonces, no sé qué opinas. Yo creo que si lo que quieres es conseguir un gran cambio, lo que tienes que hacer es empezar a buscar preguntas y Preguntas. dejar de buscar respuestas, porque las respuestas son muy fáciles. Hay muchos libros de autoayuda que te van a dar un montón de respuestas, y vale la pena entonces mejor entrarle a las preguntas. Okay. Que Por es un medio de las reto preguntas es como exacto, podemos nosotros empezar a entrar en esa conciencia y darnos cuenta que podemos hacer un gran cambio. exactamente. ¿Sí? Sí, totalmente. Ok. ¿En tu vida has tenido estos momentos de poder cuestionarte y hacer un gran cambio? Me parece que sí, es decir, en el proyecto Yo Somos, que tengo el honor de encabezar desde hace 16 años, pues no existía, es preguntar eh, cómo puedo unir el proyecto Yo Somos, que encabezo desde hace 16 años, pues no existía. Y básicamente está basado en la pregunta de cómo puedo unir la ciencia con el arte, que en específico con el teatro, que es lo que yo hago y lo Claro. que a mí me apasiona, ¿no? Por supuesto con la conciencia. ¿Cómo puedo unir esas tres cosas? Los vehículos, pues son, por supuesto, la divulgación científica, la meditación y las artes escénicas. Básicamente son esas tres cosas. Y la verdad es que no es tanto encontrar una respuesta, porque el taller que llevo 16 años dando por todo el mundo es el teatro cuántico, y yo pienso que el teatro cuántico es más bien una máquina de preguntas. Es cuestionarnos. Sí, es decir, lo primero que les digo a los participantes es, aquí vas a salir con más preguntas de las que entraste, ¿no? Si quieres te puedes ir, te devuelvo tu dinero. Es tu última oportunidad, ¿no? O sea, si vienes a buscar respuestas, estás en el lugar equivocado. Aquí venimos a preguntarnos todo, todo, todo hasta el final y cada vez que encontramos una respuesta, porque si las encontramos, aparecen otras 100 preguntas. Y así hasta el infinito, porque de eso se trata la ciencia. Claro. Básicamente el método científico ha avanzado tanto porque nada se da por hecho. Todo tiene que ver con hacer una hipótesis, que a final de cuentas es una pregunta, Sí. hacer una respuesta y así, digamos, en un bucle, no en un bucle, en una línea infinita, ¿no? Que va avanzando y avanzando y avanzando, supongo. Claro, y aquí me encanta porque vas como conectando esa parte de aprendizaje que vas teniendo a lo largo de tu vida, que tiene que ver con la comunicación, el hacer ese tipo de preguntas para poder mover algo, si es que alguien lo quiere mover o quedárselo para poder hacer una reflexión interna. La parte de la comunicación, teatro, arte y ciencia. Totalmente. ¿Sí? Y aquí hay un factor adicional, o no sé si adicional, pero que tiene que ver con la comunicación digital. Okay. Y es algo interesante, porque yo ¿Por empecé a qué? hacer comunicación digital en Sí. el 2009, Okay. cuando el Internet o la www era muy joven. No sé si recuerdas, pero las fotos no se desplegaban, No tardaban mucho. o simplemente no se desplegaban. Los videos ni hablar, los audios tampoco. Era un Internet sobre todo de texto. Sí, sí, por Sí, es supuesto, no un está así. internet de blog. Sí, Facebook era, por ejemplo, muy joven, tenía unos 3 o 4 años. sí. Las redes sociales estaban realmente empezando. Eh, entonces, a mí me pasó algo como muy interesante en ese sentido, porque yo vengo de una escuela de comunicación, me parece que muy reconocida, pero muy clásica, porque pues obviamente eso es, ¿no? Es Sí, decir, yo cuando salí de la carrera me fui a formar en Canal 11 y tuve la fortuna de que me dijeran que sí, pero así éramos todos, o te ibas a formar al periódico, o te sí. ibas a formar en fin, a lo que quisieras, al estudio de cine, y de pronto el paradigma empezó a cambiar, es decir, empezamos a volvernos de algún modo productores de contenido, Sí, ¿sí? Y empezamos por un lado, a tener un enorme reto frente a nosotros, pero por el otro lado, a tener una enorme libertad. Es decir, me parece que todavía, y yo sí soy como a lo mejor un utópico del Internet, el Internet es ese lugar en donde se puede decir cualquier cosa. pero hay una irresponsabilidad.
Obviamente con responsabilidad, Sí, pero y es decir, no hay la línea editorial, que por supuesto hay y tiene que ser responsable, la marcas tú. correcto, Estamos, o sea, no sí. hay alguien que te diga, mira, esto es lo que tienes que decir, esto es lo que tienes que hablar, sino que la Y vas marcando tú, la vas haciendo tú. Y esto también es muy interesante porque entonces vas llegando a personas muy poquito a poco, sin fronteras, obviamente, y de pronto te das cuenta que estás trabajando. Yo empecé con todo esto en un estudio muy chiquito a las afueras de Barcelona y de pronto te das cuenta que está siendo muy leído en México, ¿no? O en Argentina o en Perú. Y esto es algo sumamente interesante porque digamos que acorta las conexiones. Eh, y entonces lo que pasó también es que me volví junto con la World Wide Web, me volví experto en eso. Es decir, llevo muchos años dando clases no solamente de teatro, sino de comunicación digital, de negocios digitales, de mercadotecnia digital. Y esto es algo muy interesante porque, eh, digamos, ahora ya hay escuelas que se dedican a eso y que te dan clases de eso. sí. Pero a mí me tocó crecer con el Internet. Entonces se vuelve también otro factor muy interesante en este proyecto. Es decir, si bien el teatro cuántico, que fue el primer taller, es súper presencial y hay que vivirlo y la única forma de poder tener esa experiencia es venir a un taller, inscribirte y estar ahí físicamente, si bien eso es cierto, también es cierto que está muy bien acompañado en su momento del blog, del libro, también del podcast. Es decir, se vuelve a final de cuentas un proyecto de comunicación integral en donde el teatro es, por supuesto, parte integral o parte medular del tema, pero donde digamos, los atractores se mueven en Internet. Es donde llevas la parte de la experiencia, ¿no? O sea, no nada más es una comunicación donde hay un blog, donde hay una información, sino que lo llevas a una etapa experiencial donde la gente llega a cuestionarse, a hacer preguntas, que no es un tema de buscar respuestas, ¿no? Es de cuestionarse para crear o para ir aterrizando esa parte que hablamos de esa conciencia, Totalmente, ¿sí? totalmente, porque, no sé, preguntas como ¿qué hacemos aquí en este mundo? Pues no sé si tienen respuesta. O sea, seguramente sí, pero cada quien tiene una respuesta y a lo mejor yo tengo una respuesta hoy y mañana tengo otra. Y todo el mundo Y diferente. todo un mundo diferente. Pero lo importante en ese sentido es preguntarnos qué hacemos aquí. Creo que es ahí donde está La conciencia, o sea, el cambio de el conciencia. cambio de conciencia y el poder. ¿Sí? O sea, el poder de cambio, si es que es lo que quieres. Es Claro, decir, porque sí, si no quiero hacer ningún cambio, me sí, puedo no, cuestionar y no hacer absolutamente nada, sino quedarme con esa información y no mover nada. totalmente. O sea, hay personas que vienen al taller de teatro cuántico y se la pasan muy bien, espero, ¿no? O sea, se divierten mucho porque los ejercicios son muy divertidos. Hay quienes aprenden de mecánica cuántica y hay quienes de alguna manera lo aplican a su vida. Ok. Pero ya es una decisión de cada quien, ¿no? No sé, cuéntanos A un ver, poquito tú. yo sí quiero comentarte, porque aunque tú traes una propuesta que tiene que ver con crear este tipo de preguntas para que cada persona salga con sus propias respuestas, sino que no Ujú. haya una línea donde llegues tú a una conclusión y quieras como esparcir esta conclusión para todo el mundo, ¿no? Yo quiero platicar también, porque tuve la oportunidad de estar en este tipo de talleres, de taller de teatro cuántico. Y lo más interesante, David, que fue hace mucho tiempo, estamos hablando de 9 años, yo sí salí con un cambio. Y el cambio fue bien interesante porque cuando nos enseñas un video que tiene que ver con la teoría o para el ejercicio de ver que El experimento el de la doble experimento ranura. de la doble ranura, es cuando me caen a mí muchos veintes. ¿Por qué? Que aquí en la descripción les voy a poner esta descripción que viene aquí de lo que se trata este experimento de la doble ranura, pero al final del día tiene que ver con esta conciencia, con el observador. Y el observador es cuando entendemos que las cosas no están diseñadas de tal manera en que si tú mueves la taza va a quedar ahí, sino que realmente
podemos tener diferentes formas de mover la taza y se puede hacer esos cambios. No nada más hay una forma de hacerlo, sino de diferente forma. Y cuando entra la parte del observador, que en mí cambió, es por medio de la conciencia, es darme cuenta que yo provoco esos cambios y que esos cambios que venía yo haciendo de esa manera, lo puedo hacer distinto. Es decir, desde mi punto de vista, cambió la perspectiva que nuestro destino no está escrito, que nosotros podemos hacer cambiar nuestro propio destino. Y ahí es la magia. ¿Por qué? Porque las cosas no están escritas. Y ahí me voy a meter en algo bien interesante porque a veces la gente se queda con un tema de que te dicen la respuesta de que tienes que seguir cierto caminito para obtener tal resultado. Y cuando tú abres esta conciencia y dices, a ver, no, puede ser distinto y es aventurarte a hacer un gran cambio. Ahí estuvo la magia en mí. Es decir, cuando entro en esta conciencia de poder percatarme en el aquí y en el ahora, cómo es que estoy modificando mis manos, cómo estoy hablando contigo, cómo estoy prestando atención en qué tipo de preguntas y mi entonación de voz, es cuando hay un cambio, ¿no? Es el observador. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y creo que tiene que ver un poco con cómo funciona esa intervención. Es decir, claro que nosotros dirigimos nuestra vida y claro que está en nuestras manos y claro que es nuestra responsabilidad. Lo que creo que tiene el teatro cuántico es que te comprueba por qué. Claro, a nivel física cuántica, es entrar un poquito más allá a ver que no es una locura, sino Exacto, que exactamente. realmente está sustentado a nivel científico. Exacto. Y aunque ocurre en el mundo cuántico, aunque ocurre en el mundo subatómico, de pronto resulta que nosotros como observadores somos parte del experimento. Y al ser nosotros los observadores, obviamente con nuestra conciencia. Y entonces es ahí donde está muy interesante, porque ahí hay saltos, digamos, hacia hacer cambios profundos, hay saltos hacia la filosofía. Parece que están desconectadas la filosofía y Y la mecánica cuántica, claro. ¿sí? Y por supuesto también hay saltos desde mi punto de vista, y es donde está la propuesta, hacia el teatro. Es decir, teatro viene de la palabra mirador, teatrón en griego es mirador. Y entonces fíjate que es muy interesante porque nosotros cuando, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México Sí. grabando, pero si nosotros queremos ver la Ciudad de México, pues no la vemos. Nos tenemos que salir, nos tenemos que ir a un mirador y entonces, ya que estamos afuera, entonces ya vemos la Ciudad de México. Pero curiosamente ya no estamos en la Ciudad de México. ¿Estamos? Entonces, un poco el teatro tiene que ver con eso, es un poco mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado en el teatro y hemos sentido que somos Julieta o que somos Romeo o que somos Hamlet o que somos el personaje que estamos viendo? ¿Estamos? ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos estamos viendo a nosotros mismos, pero para vernos a nosotros mismos estamos usando el vehículo del personaje. A ver, la propuesta del teatro, del taller del teatro cuántico, tiene que ver con esa parte, permitirnos a nosotros mismos el entrar hacia uno mismo, pero también entender que somos parte de un todo. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Ok. Y literalmente vernos a nosotros mismos, pero a través del personaje, digamos, el personaje que hacemos en las improvisaciones. O el personaje de nosotros mismos, ¿no? No, porque no, digamos, en ese sentido, que no tengo nada en contra, pero no es psicodrama. Ok. O sea, Ya me metí a otra cosa. Ok, ok. básicamente se trata de Sí. ser partículas o de ser gemelos, para explicar, por ejemplo, la teoría de la relatividad especial con la cual comienza el taller. Eh, en fin, básicamente se trata un poco de eso, porque es decir, el teatro nos permite acceder a lo invisible. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de lo invisible? Por ejemplo, si tú ves algo en escena, lo que aparece a final de cuentas es invisible, es decir, el personaje es invisible. Por ejemplo, Sí, Julieta, sí, de Romeo y Julieta. Shakespeare. Julieta ha sido interpretado por millones de actrices Sí. a lo largo de la historia, de los cientos de años que tiene desde que él escribió Shakespeare. De hecho, la primera Julieta fue hombre, Ah, claro, porque claro. las mujeres no tenían permitido actuar en Por aquel supuesto, en momento aquella en, etapa. en Inglaterra. Entonces,
si tú vas a ser Julieta, Ujú. a la que yo voy a ver es a Bárbara. Julieta es invisible, siempre es invisible. Ok. Sin embargo, yo no voy a ver a Bárbara, yo voy a ver a Julieta. A mí me interesa ver a Julieta. Ok, ¿está disfrazado? Podríamos hablar de un personaje que al final del día vamos a ver a No, otra, no está disfrazada, o sea, ¿no? es decir, no es local. Es decir, Julieta existe en algún lugar entre la actriz y el espectador. Y esto es muy interesante porque la conciencia también está ahí. La conciencia tampoco es local y está en algún lugar entre, digamos, entre la mente de, pues entre la mente colectiva y nuestra mente, y nuestro cerebro más bien. Entonces esto también es muy interesante de qué manera lo puedes también interconectar, ¿Por qué estudiaste teatro? porque me encanta, me ¿Qué es lo que te encanta. encanta del teatro? Mira, yo vengo de una familia, la verdad, muy particular. Somos 6 hermanos, todos somos hombres. Entonces, mi hermano mayor es científico. Ujú. Mi segundo hermano es director de teatro y oftalmólogo. Mi tercer hermano es bajista y ortodoncista. Mi cuarto hermano es un reconocido actor que fue dentista, pero que luego lo dejó. Luego sigo yo. Luego está mi hermano Dan, que es un reconocido ortodoncista y que es un gran deportista. Y a mí me pasaba de pronto que llegaba mi hermano mayor Jacobo y nos ponía a meditar a todos. Y nos encerraba y nos decía, bueno, vamos, les voy a enseñar cómo meditar. Para mí, por ejemplo, eso siempre fue un juego. Ok. Sí, como vamos a jugar a meditar. Ah, sí, vamos a jugar a meditar. De hecho, Jacobo nos decía, oigan, si me ven por ahí levitar, me avisan, ¿no? Porque él estaba seguro que había levitado, pero no tenía testigos. Entonces, de pronto abran los ojos a ver si de casualidad me levanto, ¿no? Entonces era muy divertido, nunca se levantó, por cierto. Pero era Pero muy a ver, divertido. espérame, lo de la Y, meditación, o sea, ajá, realmente tú desde pequeño aprendiste a meditar sí, y te conectabas por medio de la meditación. O sea, sí, fue como parte de tu vida, esa parte totalmente, de la meditación. totalmente. Y Ujú, además, la fortuna de haber empezado de niño, ¿no? ujú. Y luego mi hermano Natán tenía ensayos en mi sala. Él estaba en una compañía del reconocido director de teatro Abraham Seransky, que en aquel momento estaba casado con la escritora Sabina Berman, y ellos ensayaban la casa de Bernarda Alba, que es una obra de teatro de puras mujeres, hecha por puros hombres, en la sala de mi casa, ¿no? Eh, y, y, bueno, la verdad es que para mí ha sido como muy afortunado estos y muchos ejemplos más de lo que pasaba en esa casa, de haber tenido estos hermanos tan mayores que me llevaban 21, 17, 18 años. Sí. Y después, por alguna razón, mi primer director de teatro fue mi hermano Ari, con el cual empezamos a, digamos, se abrió también como ese camino. Eh, a mí me parece y que en un momento en el cual es tan fácil que te ayuden, por ejemplo, las inteligencias artificiales a encontrar respuestas, a hacer un video, ahora están de moda meter a las personas en cajitas como si fueran muñecos, hacer manga japonés de nuestros retratos, etcétera. En un momento así, yo creo que no hay nada que yo agradezca más que un escenario desnudo con un actor o una actriz hablándonos directamente con un texto memorizado. Realmente es un aterrizarnos al presente. Es algo que nos vuelve profundamente humanos, que nos conecta con los relatos que se juntaban alrededor del fuego. Me parece que entre más avanzamos tecnológicamente, el teatro se vuelve cada vez más y más valioso y más escaso. Entonces, me parece que es un gran momento para el teatro, en ese sentido, Eh, porque ahí no hay nada que te pueda ayudar. Está el público y está el actor y está esta comunión entre, digamos, entre estos dos sujetos y no hay nada en medio, pues. Y es muy lindo quitar como todos esos velos, quitar como todos esos filtros. A los cuales estamos expuestos 24/7, menos las 2 horas que el sábado vamos al teatro. pero cuando tú empiezas la parte de estudiar teatro, ¿fue para poder tú conectar contigo mismo y poder dar esa propuesta de valor al resto de la gente? No, en realidad, yo empecé a estudiar
teatro realmente porque me gustaba, porque me encantaba. Tuve la fortuna también de ser actor desde muy joven. Desde los 15 años estoy subido en un escenario. Después me interesó también irme a la parte de la dirección. Entonces, realmente a mí lo que me interesa es crear cosas, inventar cosas. Entonces lo hice desde el teatro, lo hice también desde el cine, estudié cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Iberoamericana ¿cómo se llama? Me especialicé en cine, lo que se llama el subsistema, en aquel momento es el subsistema de cine. Eh, lo que hice primero no fue cine, fue televisión, pero fue televisión para niños. La verdad, no yo, pero en un equipo que realmente estaba inventando en su momento, a finales de los noventas, tuve la fortuna de colaborar con 11 niños en programas icónicos como Bisbirige, como Mi Gran Amigo, como El Diván de Valentina. O sea, realmente estábamos inventando la televisión. Sí, yo simplemente participaba como director de escena, como director de reparto, pero de alguna manera a mí me interesa mucho inventar cosas, me gusta inventar cosas. Y luego invento cosas que son bien difíciles de explicar. ¿A poco? Como el teatro cuántico. A todos nos cuesta, de repente inventamos cosas y ahora ¿cómo lo aterrizo? Pero bueno, Yo Somos también es un invento. Yo Somos ¿Qué yo somos? Vamos a empezar, ¿por qué es yo somos? Bueno, la historia de Yo Somos tiene que ver con cómo aterrizamos estas cosas que quiero decir con los medios que tengo. Yo estoy en un país que no es el mío, tengo mucho tiempo, porque de alguna manera ya sé que me voy a regresar a México. Eh, Tengo mucho tiempo, tengo básicamente una computadora, tengo una laptop y tengo muchas cosas que decir. No tengo ningún recurso más. Así empezó. Sí. Y entonces, cuando abro el blog, pues los blogs tienen que tener una dirección, tienen que tener un nombre. Pues me quedo así, ay, ¿cómo le voy a poner? Entonces paro, dejo lo que estoy haciendo, me voy a un parque a caminar y llega como esta idea de cómo puedo decir que todos somos uno, que todos estamos interconectados de la manera más concreta posible. Entonces se me ocurre inventar la palabra yo somos. O sea, a ver, yo somos es cómo puedes dar a conocer esa parte de cómo nosotros interactuamos con el resto de la gente y lo que podemos hacer, digámoslo así. ¿Y por qué soy tú y tú eres yo? ¿Sí? A final de cuentas. ¿Y cómo podemos aterrizar esto? Pues con un proyecto que hace un montón de preguntas en diversos medios. Perfecto. ¿No? O sea, por un lado está digamos, el blog, por otro lado está el libro, por otro lado está el podcast, por el otro lado están los talleres, las conferencias, que finalmente están basadas en preguntas. Preguntas. Sí, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué puedo hacer para poder transformarme? ¿En qué está basado esta responsabilidad que tenemos los unos de los otros? O sea, porque es muy fácil decir todos somos uno, pero a ver, compruébalo, a ver, ¿en qué está sustentado? Y a ver, David, entre tantas preguntas que te has hecho, ¿cuál han sido esos momentos donde has sentido que te has estancado, que de repente no te has movido, que a lo mejor ha venido una etapa de reflexión porque las cosas no han salido como tú has querido, donde hay un fracaso y cómo te has levantado si es que hay un fracaso, pero es este tipo de preguntas a veces llegan cuando no estamos satisfechos con nosotros mismos. Sí, totalmente. Yo pensé muy alegremente que iba a ser mi proyecto de vida desde el principio, ¿no? Y la verdad es que no fue así. Yo me regresé a vivir en su momento a México y pensando que Yo Somos y los talleres y todo iba a ser un enorme éxito y que de eso iba a poder vivir y mantener a mi familia y así. Y pues no, o sea, no fue así, pero para nada, ¿no? Entonces es como dar un paso, en ese momento un paso atrás, entender que hay que prepararse más. O sea, no tanto decir, qué mala onda el mundo, sino a ver, ¿qué tengo que hacer yo para poder
todavía, qué todavía puedo hacer para que esto tenga otro nivel de cosas. Entonces me retiro, en cierto modo, me meto más a la universidad, hago mi primer libro, que es el libro Yo Somos, todo se llama Yo Somos en todos lados, ¿no? Y entonces ya hay como un paso más. Empiezan los talleres otra vez a florecer. Sin embargo, en el 2017, 2018, pues me sucede que de pronto siento que nadie me entiende y que el teatro cuántico ya lleva quizá demasiado tiempo, un poco está como en el mismo bucle de personas y otra vez me voy para atrás, ¿no? Y me meto a hacer otras cosas que tienen que ver con negocios digitales, que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con el mundo corporativo, digamos, y este camino, y lo digo ahora, muy afortunadamente en la pandemia se cae. Y entonces me doy cuenta que lo que tengo, que Yo Somos, pues es súper valioso y que solo tengo una vida para entrarle y para levantarlo y para que sea mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, hace un par de años aproximadamente decido que Yo Somos va a ser el proyecto fundamental de mi carrera y de mi vida. Y empiezo, obviamente, no solamente a decidir eso, sino a sumarle más capas. La primera digitalmente el podcast, que es algo que yo no sabía. De pronto abrí una plataforma, grabé una cosa, de pronto ya tenía un podcast. Y dije, claro, es por ahí. Y curiosamente, con más de 50 años me doy cuenta de que mi medio de comunicación ideal es el podcast. Y me refiero al podcast clásico, al que es pura voz. Y me vuelvo loco. Empiezo a hacer episodios. La verdad es que empieza a jalar de manera muy interesante. Y hace un año estreno un nuevo taller. Después de 15 años con el teatro cuántico, decido que ya es momento de hacer otro taller. Y está relacionado también con otro hermano, con mi hermano Natán, que falleció hace un par de años. Me dejó una pila de libros. Hasta arriba estaba el libro de la alegría, del Dalai Lama y de Desmond Tutu, ambos premios Nobel de la Paz. Y yo no había, digamos, puesto atención en el libro porque había tenido un momento de giras, había estado en Sudamérica, había estado realmente trabajando mucho y en algún momento eh, muy complicado familiarmente, veo el libro y yo pensando que era un libro de autoayuda, que no me gustan, lo abro y descubro algo maravilloso. O sea, Preguntas. descubro preguntas, descubro a dos octogenarios que tuvieron una vida súper difícil, que están sonriendo, que están bromeando, que tienen por ahí algunas llaves, que no son consejos, que son conversaciones acerca de lo que los hace felices, de lo que los hace mejores, de lo que los hace más empáticos, ¿Y de qué es cómo lo le dan la vuelta, digamos, a los problemas. ¿Y cómo es que le dan vuelta a los problemas? Pues mira, tiene que ver con algo que repasamos durante el taller de la alegría, que son los 8 pilares de la alegría, que están basados en el libro, ¿no? Y el primero es la perspectiva. Entonces, ¿qué es la perspectiva? Mira, aquí creo que es interesante saber, de pronto los varones nos quedamos mucho con nuestros problemas. O sea, vamos con nuestros amigos, hablamos de fútbol y hablamos de no sé qué, pero no hablamos de realmente lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Las mujeres suelen hablar. Nos explayamos, platicamos de todo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y por supuesto las mujeres encuentran más puntos de vista. A los hombres nos cuesta más. En el momento que compartimos lo que nos preocupa, en el momento que escuchamos a los demás, digamos que nuestra perspectiva cambia y esto, a final de cuentas, nos conecta y se vuelve realmente muy interesante. Otra de las llaves de la alegría que me parece increíble es la humildad. Esto es muy interesante porque siempre estamos o pensando que somos superiores a alguien o diciendo, bueno, pues es problema de mi jefe y pues que se haga bolas mi jefe, ¿no? Sí. O estamos compitiendo con la persona que está, digamos, en nuestro nivel laboral o nivel académico, lo que tú quieras, por decirlo de algún modo, y muy pocas veces estamos reconociendo pues que somos uno y que realmente somos todos lo mismo, ¿sabes? Entonces, la humildad también me parece que es una interesante llave a la alegría.
Otra que es increíble, pues es el sentido del humor. El sentido del humor a veces lo damos por hecho, naces con sentido del humor o no, pero la verdad es que está, si lo piensas, el sentido del humor está relacionado con la inteligencia. Es decidir también el tener o sea, la actitud, ¿no? Y meternos a tener esa parte de poder estar en otro estado para poder disfrutarlo. Totalmente, Y eso depende de cada uno. O sea, totalmente. el estar en ese estado del humor, ¿no? Exacto, y bueno, pues es como los chistes que no se pueden explicar, ¿sabes? O sea, ¿los entiendes o no los entiendes? Sí, ¿No? sí, 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 correcto. Eso me refiero con la inteligencia, que Ujú. es muy interesante. Y luego está, no voy a repasar todos, pero uno que me parece muy interesante es la aceptación. Eh, Porque curiosamente la alegría en nuestro mundo está relacionado con los escapes. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando queda poquito en una botella de alcohol, dices las gotitas de la alegría, como si el alcohol fuera alegría, pero en realidad el alcohol lo que hace es que te escapa de tu realidad, Claro. ¿no? Te permite escaparte de tu realidad. Pensamos siempre que la alegría son esas vacaciones, que no tienen nada de malo. Esas cosas que están fuera de nuestra vida o de nuestra vida cotidiana. Y muchas veces relacionamos la alegría con la aceptación. ¿A qué me refiero? Con aceptar la edad que Ajá. tenemos, con aceptar, por ejemplo, el presupuesto que tenemos. Es decir, si tú no aceptas que tienes deudas, pues sigues gastando y las cosas se ponen peor, por ejemplo, ¿no? En fin, O sea, la parte de aceptarnos nuestra propia realidad tiene totalmente, que ver con darnos la oportunidad de ser felices. O sea, totalmente, de estar contentos y satisfechos de quienes somos. exactamente. ¿Sí? Es esa parte, me acepto tal cual soy, le guste al mundo o no le guste, esta soy yo. Sí, y parece fácil, pero en una sociedad que nos está provocando escapes, por ejemplo, nos está cremas rejuvenecedoras, ¿cuántas hay? ¿No? Operaciones, hablando de la edad, ¿sí? Estamos en una sociedad que todo el tiempo nos está invitando a escapar. Entonces es muy interesante de pronto entender, bueno, este soy yo, en este momento de mi vida estoy, en fin, a partir de aquí, por supuesto, puedo construir y por supuesto puedo lograr infinitas cosas, pero tengo que partir de una realidad, ¿sí? ¿Dónde estoy parado yo para poder aceptarme primero y observar quién soy yo? ¿Sí? Exactamente, Para poder entonces ver las cosas de diferente manera y poder entrar con esta felicidad de la cual estamos hablando, ¿no? exactamente. Interesante. Entonces, esto ha sido como lo último, el taller de la alegría, y estoy muy emocionado porque está abriendo, eh, digamos, un camino diferente. Es un camino que sí tiene que ver con conciencia de aceptación, con conciencia de realidad, con conciencia de no escape, pero es ese otro lugar. En esta ocasión, a diferencia del teatro cuántico, no está basado en ciencia pura y dura, Sí. sino que está basado en experiencia de vida, está basado en vida. En conciencia, ¿no? En darnos cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? De poder hacer un gran cambio en nuestra persona para darle ese sentido, esa cuestión de ponernos en otro estado y mirar las cosas de diferente forma. Es una propuesta, Exactamente. ¿sí? Y una de las cosas que me gusta mucho del taller es que se fue cocinando poquito a poco. Yo tenía un grupo que nos veíamos semanalmente y cada semana íbamos repasando uno de estos 8 pilares que ya vimos los primeros 4. Entonces, como que se coció a fuego lento en mi ciudad y una vez que estuvo listo, pues a viajar, ¿no? Y entonces ha sido increíble. La verdad es que en muy poco tiempo estuve ya 3 veces en Sudamérica. He estado, pues ahora sí que recorriendo la Ciudad de México. Lo he presentado también varias veces aquí en la Ciudad de México y de pronto es muy interesante porque lo quiero conectar con esta posibilidad de reinventarte. A ver, ¿cómo te reinventas? O sea, ¿qué es lo que hace David todo el tiempo para poder seguir reinventándose y crear otra realidad? A mí me parece que el gran descubrimiento es que cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. ¿Y qué haces tú para ayudar a los demás? El taller de la alegría, entre otras cosas, creo. Sí. Este, Pero cómo, a ver, ¿qué estudias? ¿Qué tipo de libros ves? ¿Cómo te preparas? me preparo con preguntas también, siempre creo Pero que lees algo,
no sé, buscas algo en internet, ves algún tipo de documental, lees algún tipo de libro, o sea, ¿cómo es la preparación de audio? Mira, la preparación tiene que ver, por supuesto, con lecturas y con lecturas profundas. ¿Cuál es? Por un lado, soy un apasionado de los temas de meditación, por un lado. Por el otro lado, otra de las lecturas que a mí me está haciendo muchísimo sentido tiene que ver con un historiador que es Yuval Noah Harari, Claro. que me estoy devorando todos sus libros. Homo Sapiens. Y bueno, ahora Nexus, que me parece una maravilla. De hecho, 21 propuestas para el siglo XXI también me parece alucinante. Tiene cosas que se están viendo, que se están, digamos, materializando desafortunadamente. También productos audiovisuales, soy un fanático absoluto de Black Mirror. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues bueno, ayer acaba de salir la temporada, ayer, Pero los que no hemos visto Black Mirror, pues véanla, corran a verla. Están todas las temporadas ahí, básicamente cosas como, es decir, justamente la primera temporada habla de algo, o está basada en este nuevo chip de Neuralink, que es esta nueva empresa de un empresario que no quiero decir su nombre, porque la verdad es que lo ha hecho muy mal en los últimos meses, pero que básicamente lo que hace es proponer reinsertar un chip adentro del cerebro para que los parapléjicos puedan mover cosas a partir de las órdenes y de órdenes que se dan desde el pensamiento. Sí. Entonces, por ejemplo, poder mover un cursor, poder mover un robot, poder hablar de alguna manera o poder escribir texto. Es muy interesante. Y de hecho esto ya está probado. O sea, ya el primer humano ya le insertaron ese chip y funcionó. Lo que es muy interesante es que en computación todo es in-out. Todo lo que hay entrada, hay salida. Entonces, no solamente se trata de que nuestra mente pueda interactuar, sino también de que nosotros podamos intervenir las mentes. Más bien que la empresa, en este caso, dueña de este chip, puede intervenir las mentes. Entonces es muy interesante. Y delicado. Es muy interesante y es muy delicado. Entonces, por ejemplo, un neurofisiólogo muy connotado, que es Rafael Yuste, de la Universidad de Columbia, está empujando porque se legislen nuestros neuroderechos. Nuestros neuroderechos tienen que ver con la propiedad intelectual de nuestros pensamientos. Sí, pero ahí tiene que ver con la capacidad que tú, o sea, tú a quién le estás dando esos derechos. Es decir, desde el momento en que tú permites que alguien te ponga un chip en la cabeza. Claro. Entonces, ahí la decisión es propia. Claro, la decisión es propia, pero de todas maneras, aquí las preguntas son, ¿puedo editar los pensamientos de las personas? ¿Puedo insertar pensamientos en las personas? Por supuesto. ¿Puedo copiar pensamientos de las personas? Técnicamente sí, es posible. Y de eso va este último episodio. Pero bueno, en general... Es hacerte preguntas. O sea, estas series, Black Mirror, lo que te permite a ti es como ir más allá de la posibilidad, ¿no? De las cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado que pudieran ser posibles, te permite ver que hay cosas que se están creando y es hacerte este tipo de preguntas donde te permite crear tú. Sí, pero no es una serie feliz. Es una serie donde, con excepción de un solo capítulo, que es el Junípero, todos los finales son terribles. O sea, es decir, es verdaderamente una serie en donde los avances tecnológicos salen muy mal. Y es una advertencia de hacia dónde nos puede llevar. Okay. Y a final de cuentas lo conecto también con la conciencia. Pero a ver, espérame, ¿por qué te gusta? O sea, si realmente los episodios son tan terroríficos, vamos a decirlo así, es ¿con qué te queda? ¿O con qué se queda David para poder crear? Con la advertencia de que también ese futuro tan oscuro es posible si lo permitimos. Es decir, nosotros necesitamos, aquí sí es un tema de conciencia, sí, necesitamos verdaderamente estar muy despiertos para que eso no suceda. Porque es muy fácil caer en eso. De hecho, ya estamos de alguna manera cayendo. O sea, es decir, nosotros ya no estamos empezando, no sé si te pasa, pero ya de pronto ya no estamos reconociendo qué pensamientos son nuestros y qué pensamientos son del algoritmo.
¿sí? Estamos ahorita conversando sobre algún tema y al rato te va a salir en tu teléfono porque tu teléfono está prendido por ahí. Entonces ya no sabes si lo estás buscando o te están buscando a ti. Entonces a mí me parece que sí vale la pena tener como mucha información de lo catastrófico que puede llegar a ser para que no sea catastrófico. Ah, ok. Entonces, o sea, a ver, ya. Ahora sí, ya. Es decir, la parte de la serie lo que te permite a ti es poder ver que en el camino en el cual nos encontramos puede llegar a tener un final catastrófico. Es decir, por medio de la conciencia, en el momento en que nosotros somos conscientes de lo que sí queremos y de lo que no queremos, podemos cambiar nuestra realidad. Entonces, eso es lo que te va alimentando a ti el poder ser mucho más creativo en de qué manera tú crear tu propio destino. Y estar mucho más alerta. Es Más decir, porque alerta. los que tenemos buenas intenciones no somos los primeros en llegar. O sea, si tú ves lo que pasó, por ejemplo, con una empresa como Cambridge Analytica, que cambió el curso de la humanidad con el Brexit y con la primera elección de Trump, por ejemplo, pues entonces te das cuenta de que realmente el inconsciente colectivo puede ser y está siendo intervenido. ¿Estamos? Entonces hay que estar realmente como muy alerta de que estas cosas pueden suceder. De hecho, están Están sucediendo sucediendo, sí. y hay mucho interés. Es decir, cuando tú ves la inauguración de Trump en el 20 de enero de 2020 y ves quién está sentado en primera fila, y entonces entiendes que lo que se intenta hacer, espero que no se logre, es una especie de mezcla entre el poder político y el poder tecnológico y el poder financiero, en donde la verdad es que queda muy poco escape. Me parece que es ahí donde hay que levantar, digamos, las banderas rojas y entender que sí hay una intención que nos quiere llevar hacia una manipulación masiva. ¿Sí? Y no tiene que ver con una teoría de la conspiración. O sea, es algo que si tú ves esa foto, te queda súper claro esta unión y este matrimonio que se está intentando hacer en nuestro país vecino, por ejemplo. Estamos entonces, a mí me parece que hay que estar alertas como nunca. ¿Sí? Y el ver y estar expuesto a este tipo de situaciones te permite a ti el cambiar el rumbo, ¿no? Y es como tú, vamos a hablarlo así, es la forma en cómo nos alimentamos, ¿no? De lo que nosotros leemos, de lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, y así es como vas moviéndote tú a la creación de todo lo que vas haciendo en el camino. Y mantener una vida independiente, mantener una vida lejos del fascismo, ¿no? Que se está instaurando, ser dueño de tus propios pensamientos, de tus propias creaciones, me parece que es algo sumamente importante en un momento de verdad muy complicado, en donde nos estamos jugando el futuro pues de nuestros pensamientos, básicamente. ¿Y qué somos si no pensamientos? Por supuesto. Ahora, cambiando un poquito de tema, es ¿qué hace David para, o qué hábito es el que constantemente tú tienes para poder seguir en el camino? Mira, a mí me interesa mucho la meditación. Sin embargo, la meditación entendida como algo cotidiano, algo que se puede incorporar a tu día a día. Es decir, mucho se piensa o se habla de la meditación como este gurú flaco en la montaña del Himalaya, ¿no? Con un calzón blanco, aislado del mundo. Y me parece que no, me parece bueno, que sí también, por supuesto, pero en mi experiencia la meditación tiene que ver con algo que incorporas a tu vida, que incluso, mira, lo puedes llamar meditación, lo puedes llamar respiración consciente, lo puedes llamar mindfulness, tiene realmente muchos nombres y a lo mejor muchos niveles, pero incluso si yo antes de esta entrevista hago un ejercicio de respiración consciente, me parece que cambia. Si yo estoy jugando algún deporte, fútbol o tenis o lo que tú quieras, antes de un saque, antes de un penalti, hago un ejercicio de respiración consciente, cambian. Cambia, no sé si meto el gol o no, pero a final de cuentas cambia la forma en la cual me relaciono con el mundo, la forma en la cual me relaciono con los demás. Estamos a encontrar estos momentos, por supuesto, sí, de sentarnos a meditar, claro, sentarnos a meditar en un lugar que nos guste, con tiempo,
con técnica, pero si lo sacas y te lo llevas a la vida, a las cosas que hacemos cualquiera de nosotros, en el tráfico, en los deportes, en relaciones a lo mejor complicadas que tenemos con los demás, en relaciones de trabajo, antes de entrar a una entrevista de trabajo, antes de tener un reto laboral, antes de dar una conferencia. En el momento que lo sacamos, nos damos cuenta que la meditación es mucho más que ese momento en el cual estamos sentados. En realidad es algo que puede hacer que nuestra vida parta desde otro lugar. ¿De qué lugar? Del lugar de la conciencia. Sí, aunque sea por muy poquito tiempo. Y volvemos otra vez al tema de la conciencia y quisiera cerrar este episodio dando esta parte de aprendizaje, ¿no? Es ¿cómo podemos nosotros ser más conscientes? O sea, sería el hecho, hablamos mucho de las preguntas, pero puntualmente es, ¿qué nos recomiendas, David, para poder entrar en esos momentos de conciencia? Sentarnos, decir un ejemplo, en la mañana, cuestionarnos de dónde van a salir esas preguntas, tenemos que leer algo, hacia dónde va o cómo podemos ser conscientes. Creo que hay que conectarnos con el aquí y ahora. ¿Y cómo conectarnos con el aquí y ahora? Porque estamos en un momento en el cual estamos todo el tiempo escapando. Es decir, tú te levantas en la mañana y ves WhatsApps de personas que no están contigo, del otro lado del mundo, de lo que vas a hacer, de lo que hiciste, te aparece la foto de las vacaciones del año pasado, tus planes del día, tus planes del próximo año. Estamos todo el tiempo, si nos damos cuenta, en comunicación con muchísimas cosas y muy pocas veces nos conectamos con lo que está pasando en este momento con nosotros y con el lugar en donde estamos. No solamente la meditación, el teatro, por ejemplo, es uno de esos templos en los cuales todavía apagamos nuestro celular y nos conectamos con un acontecimiento. Pero ese es un teatro. Donde quiero yo aterrizar es hoy. Yo, por ejemplo, en la mañana me levanto y cómo puedo empezar a crear ese hábito de ser mucho más consciente. O sea, aterrizado en el sentido de qué actividad o qué cosa yo puedo hacer para poder ser más consciente. Agradecer que estás vivo. Perfecto. Respirar un montón. Darte por lo menos 2 o 3 minutos y no correr a ver tus notificaciones. Claro. Retrasarlo lo más posible. Y si tienes tiempo, si no das clase a las 7 de la mañana, puedes meditar. Está increíble. Y si das clases a las 7 de la mañana y tienes ganas de levantarte a las 4, también. Bienvenido. Vas a crear conciencia desde las 4. Bueno, pues ha llegado el momento de terminar este episodio y agradecerte enormemente. Gracias, estos Bárbara. Momentos donde nos has dejado mucho, David, para poder crecer, para poder ser mucho más conscientes de que todavía tenemos mucha posibilidad de hacer grandes cambios. Y bueno, más que nada es agradecerte y vamos a poner aquí tus redes sociales que puedan continuar para poder verte y agradecerte estos momentos, David. De verdad, han sido muy enriquecedores y gracias a ti por haber estado aquí y gracias a la audiencia por haber estado con nosotros acompañándonos a escuchar estas grandes palabras de David Greenberg. Gracias. Gracias, Bárbara, y gracias a toda tu audiencia y pues nos vemos en el escenario o en las redes. Es correcto. Gracias.